Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión que es continuidad de la enseñanza SEDEC, que viene a ser un canal por el cual se concentran tópicos de enseñanzas espirituales, enseñanzas mentales, psicológicas. Nos proponen una filosofía para vivir mejor y para ello pues necesitamos usar nuestro razonamiento, nuestro análisis, nuestra capacidad de análisis de sentido común, pese a que el sentido común es quizás el más desconocido, porque la mayoría de las personas pues comprenden y han creado una realidad que es una realidad alterna a la realidad, digamos, del espíritu, a la realidad del ser. Y finalmente hemos creado esta realidad a nivel colectivo y estamos experimentando las consecuencias de esa creación, tanto individual como colectiva. De hecho, como hijos del Padre, como hijos creadores, pues tenemos la potestad de continuar conectados con el colectivo, el inconsciente colectivo y el consciente colectivo, y de alguna forma vivir este sistema, vivir la experiencia de este sistema que normalmente está aislado de la conciencia divina, normalmente no voltea a mirar a su centro, a su fuente, a su origen. Y esta es la causa de todos los infortunios que estamos viviendo, como es las guerras, las enfermedades, los sufrimientos, eh, el sentirnos defraudados, el sentir miedo, el sentir falta de confianza en la propia divinidad, y de alguna forma nos sentimos como vulnerables, nos sentimos como digamos, como huérfanos, nos sentimos que no tenemos propiamente divinidad, que no somos divinos y que tampoco merecemos tanto. También nos sentimos como discriminados, nos sentimos indignos muchas veces y tampoco encontramos un sentido o un norte a esta realidad, porque de alguna forma esta realidad fue creada con ese propósito, por nosotros mismos para vivir la experiencia de lo dual, de lo diferenciado y para aprender a reintegrarnos con la unidad, con el Padre, con la fuente. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con los estudios de este modelo keynesiano, modelo de Edgar Cayce, para aprender a vivir mejor. Y vamos a retomar un poco la base. La base es que el amor sobrepasa la ley. Y decíamos que el amor es la culminación de la ley. De hecho, toda la cuestión karmática, todos los problemas, dificultades, todas las imperfecciones son superadas cuando se irradia o se manifiesta nuestra verdadera naturaleza, que es el amor, que es la facultad de unirnos al todo, a los demás y a nuestra propia divinidad, a nuestra propia esencia. También se nos dice que la conciencia de Cristo, pues realmente es el objetivo. Y me vino hace poco una como claridad que comprendí de esta forma. Como hemos creado una realidad alterna, una realidad, digámoslo así, muy humana, muy de cultura humana o del plano humano, pues ahí estamos viendo todos los desastres que puede provocar una conciencia creativa aislada del Padre, separada de la fuente. Y lo vemos en nuestra vida personal, pero también lo vemos en la vida a nivel colectivo como planeta. Sin embargo, tal parece que como somos creadores y la realidad la vivimos en nuestra mente y la sufrimos en nuestro cuerpo, el Padre o la conciencia cósmica que ve que de alguna forma hemos creado una realidad alterna a la ley universal, al todo, de alguna forma ese proyecto de enviar a uno de sus hijos, a uno de sus seres tan excelsos como fue Jesús, lo hizo con el propósito, digámoslo así, de que saliéramos de esta conciencia adormecida, que despertáramos a nuestra verdadera divinidad, a nuestro verdadero poder y a nuestra verdadera capacidad de elegir, eligiendo la opción que habíamos de alguna forma desoído, despreciado, que es la opción, digamos, más adecuada, la opción que nos conduce a una evolución de manera natural, de manera sin necesidad de tanto sobresalto, sin necesidad de tanto sufrimiento y sin tener que pasar situaciones karmáticas una y otra vez. Entonces podemos decir que así como en la película Matrix que habla que es algo muy simpático, a mi juicio,
hay un enviado, por decirlo así, y lo cierto es de que de la línea del Maestro Jesús salen todas estas películas y estas narraciones del enviado, del elegido. Pero lo que podemos entender es que el Maestro, el Cristo, el Maestro Jesús, viene a ser como la llave que fue enviada por el Padre para que todos aquellos que estuviéramos aptos o con la capacidad de entender, pudiéramos aceptar esa llave para abrir la puerta y reconectarnos con la fuente que perdimos hace muchos milenios, esa conexión. Por eso estamos como niños huérfanos, como una humanidad huérfana que no reconoce a su padre, pero tampoco lo busca de alguna forma con el amor. Entonces el amor es la clave, o sea, ustedes pueden ver que el modelo de Jesús representa 100% la cualidad del amor incondicional. Y el Maestro Jesús, a través del código moral que es el Evangelio, nos trajo esta realidad, esta verdad, que somos co-creadores, que hemos creado una realidad que no es la que el Padre quiere y que de alguna forma tenemos la posibilidad de trascenderla, conectándonos con ese núcleo, con esa llave que es el amor y que también somos co-creadores, que estamos constantemente creando y recreando una realidad que si no es la adecuada es porque no hemos elegido el amor, que no hemos reconectado con nuestra fuente. Entonces, por eso se dice, y se dice bien, que el amor sobrepasa la ley. El amor es la culminación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pensar? ¿Cómo podemos utilizar esta lección? Pues básicamente es que nuestro pensamiento se adecue a la verdad. El pensamiento debe de vibrar y funcionar con la frecuencia de la verdad y estar alineado con la verdad. Y el corazón, o sea, el sentimiento, debe estar conectado con el amor. Entonces, dos de las lecciones más importantes es precisamente esa, aprender a conocer la verdad que nos hace libre y la verdad está esquematizada por el modelo del código moral que es de Jesús, el Evangelio, y el amor viene a ser como la única vibración apta o adecuada como hijos creadores. Cualquier cosa que se separe del amor universal, del amor incondicional, pues ciertamente que es una creación humana que nos regresa a esta matrix enrarecida, a esta atmósfera enrarecida. Entonces, lo que nos va a tocar es la prueba de validar este proyecto, de validar esta propuesta, de validar esta, entre comillas, teoría en la cual luchamos constantemente. Tenemos enfermedades, pasamos situaciones de escasez, por ejemplo, económica, pasamos cualquier experiencia, cualquier apariencia, como dicen los metafísicos, que pueden ser de limitación, de reveses en la vida, de contrariedades, de pérdida de la paz, de la confianza, del amor, por ejemplo, y eso nos pone a prueba, porque finalmente si el Padre es el creador del cosmos entero y es tu Padre de manera directa, entonces tú eres hijo divino, tú eres príncipe de la divinidad, tú eres directamente conectado con el Padre. Entonces, si el Padre todo lo tiene, todo lo puede y todo lo sabe, no habría razón por la cual tú no pudieras todo, no supieras todo y no lo supieras de alguna forma. O sea, si de alguna forma estamos avanzando en ese proceso. Quizás ahorita no como criaturas, porque estamos en un proceso de ascenso, pero nada nos impide reconectar con ese cauce, con esa conexión, con esa fuente, válgase, y aprender a conocernos desde adentro, aprender a adquirir maestría, poder, sabiduría, inteligencia y una capacidad tremenda de amor. Entonces, el amor es la razón y es la función por la cual estamos aquí encarnados. Entonces, vamos a tratar de poner a prueba estas verdades que son muy excelsas, muy elevadas, pero que la mayoría de las personas las puede ver como poco alcanzables. Pero esto es un proceso gradual. Yo diría que la vida es una experiencia para validar nuestra fe y no la fe religiosa, inclusive ni la fe espiritual. La fe se va dando en cada encarnación con la comprensión y la evidencia a través de nuestra experiencia de que estas son verdades, digamos, absolutas. Por ejemplo, la existencia de Dios, que el amor es lo más elevado que existe, que somos co-creadores con Dios, que la mente es creadora y que nuestra voluntad define nuestro destino. Estos son los temas que ahorita vamos a tocar, estos últimos. Entonces, por lo tanto, la ley dorada, la ley más alta, es esta, la que estableció el maestro.
El Maestro vino con ese propósito de salvamento, de salvación, si se puede entender así, no como lo dicen las religiones, por ejemplo, evangélicas, que se respeta, pero propiamente no es así. O sea, no somos salvos nada más por mencionar a Jesús o por decretar que Jesús es el Señor. Jesús nos vino a salvar con el objetivo, con el propósito de que reconociéramos la verdad dentro de nosotros, pero sobre todo que practicáramos esa verdad que es el amor. Por eso el maestro dijo, ama a Dios con todo tu corazón, porque de esta manera te integras a Él, te reconectas con Él y de esta manera estás actuando correctamente. O sea, no pierdes la fe, tienes confianza y sea lo que pase, eso es circunstancial, es secundario. Lo más importante, ama a Dios con todo tu corazón porque es tu núcleo, es tu verdadera esencia, es el proveedor de todo bien, del tipo que sea. Y ama a tu semejante, dice, ama a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, es decir, crea en positivo, usa tu mente conforme a la verdad y con toda tu alma. El alma se refiere al sentimiento, al corazón, al amor. Y ama a tu prójimo y aún a tus enemigos como a ti mismo, porque los otros son a la par contigo, son idénticos en naturaleza. No hay diferencia entre los otros y tú y los otros. Esto es el resumen y esto es la conclusión y esto es toda la ley. Entonces, en el día a día, tenemos que practicar esta lección, amar a Dios con todo el corazón. Tenemos que reflexionar y saber o buscar la forma de traducirlo en cosas sencillas, en prácticas, en todo lo que podamos crear o manifestar para tratar de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y también amar a los demás como a nosotros mismos, aún a nuestros enemigos. Y ya veíamos que enemigos también pueden ser circunstancias hostiles, circunstancias, digamos, difíciles, y no necesariamente amar lo difícil o lo hostil, sino amar el bien contenido, la lección contenida en esas experiencias. Entonces, bueno, este es un resumen y un poquito como ampliando el tema, porque el tema es súper importante y ya podemos irlo, digámoslo así, olvidando como un concepto, digamos, repetitivo, un chicle, un cliché, perdón, de que el amor es todo, que el amor lo sobrepasa todo y que el amor es Dios y Dios es amor. Tenemos que superar esa idea de que el amor nada más es como una frase, una palabra bonita. Tenemos que traducirlo en actividad. Entonces, vamos a continuar. El tema que sigue es la voluntad del hombre crea tu destino. Normalmente la mayoría de nosotros nunca nos preguntamos por qué vivimos esta experiencia. ¿Por qué algunos son profesionales? ¿Por qué algunos tienen trabajo de tal tipo, tal oficio? ¿Por qué algunos tienen hijos, algunos no? ¿Por qué algunos tienen una economía próspera? ¿Por qué otros no? ¿Por qué algunos son muy enfermizos? ¿Por qué otros no? ¿Por qué algunos tienen alegría en la vida y por qué otros no? Y ciertamente que la voluntad del hombre ha creado el destino que ahorita vives. O sea, la vivencia de ahora, de tu realidad, es porque ejerciste tu voluntad en el pasado y esa voluntad vino a condensarse en el destino o en la realidad que estás viviendo hoy. Pero hay una ventaja importante, que la voluntad tuya en estos momentos puede crear el destino en lo que llamaríamos futuro. O sea, las decisiones que tome el individuo ahora, las posturas o la actitud que tome el hombre, las verdades que quiera incubar, digamos, en su corazón y en su mente, a través de su voluntad va a crear una realidad diferente, un estilo de vida diferente, una persona diferente. Por eso la voluntad del hombre crea tu destino, no es que Dios cree tu destino. Realmente hay un destino final que finalmente es ser perfectos y finalmente es gozar de la plenitud del ser, de la conciencia divina, de ser felices propiamente. Ese es el destino final de toda la raza humana, de todos los seres. Pero la voluntad del hombre crea un destino que puede ser, digámoslo así, un destino definido por nosotros mismos como la etapa intermedia para llegar al destino final. Entonces podemos avanzar o podemos retrogradar, es decir, quedarnos estancados de alguna forma, aunque pudiéramos quedarnos estancados una o varias vidas, lo cierto es que lo que hacemos es simplemente
alargar el proceso de vidas para poder llegar a la culminación, al final, digámoslo así, llamándolo final de alguna forma, que ese sería el principio de nuestra verdadera esencia, de nuestra verdadera vida. Pero la voluntad del hombre crea tu destino. O sea, el destino no es creado por Dios, inclusive en la voluntad del hombre, al transgredir las leyes divinas, crea lo que llamamos karma. Y ese karma de alguna forma es el destino. Ese es como algo que está pendiente, que tiene que ser liquidado, que tiene que ser pagado. Y eso es lo que llamamos destino karmático, por ejemplo, fatalistamente. Sin embargo, la voluntad del hombre, una vez que está viviendo una situación karmática o no, tiene la potestad de recrear o recambiar eso. Por ejemplo, cuando cometemos un error, no necesariamente que cometemos el error y vivimos la experiencia, creamos ese destino, pero ese error puede ser transmutado, puede ser polarizado, es decir, porque la voluntad del hombre es activa y es vigente en el eterno presente. Eso sería lo interesante. Así como la voluntad del hombre creamos un destino separado de la fuente, o sea, un destino bastante complicado, difícil, bastante doloroso, el hombre tiene la potestad con la voluntad de regresar, de reconectar, de enchufarse con la verdad, por decirlo así. Entonces vamos a leer un poquito para entender este tema. Estos capítulos son cruciales, estos postulados son súper importantes. Dice, este universo se rige por la ley, por la sintonía vibratoria, o sea, se rige por la ley en el sentido de que siempre estamos sujetos a, digamos, líneas que ordenan, líneas que nos ubican. Entonces, por la ley que es orden, por eso se dice que en todo existe el orden divino. La sintonía vibratoria es que atraemos por vibración lo que nos corresponde. Y el orden y la armonía son los elementos fundamentales en este sistema. Aún dentro del desorden, dentro de la guerra, dentro del caos que genera la mente colectiva o individual, existe orden y armonía porque nos corresponde vivir esas experiencias, las consecuencias de lo que sembramos. Entonces, el hombre tiene libre voluntad en sus límites, en su conciencia, en su espacio-tiempo, para co-crear con la gran fuerza creativa del universo. O sea, tenemos voluntad y tenemos esa voluntad que nos permite co-crear, es decir, definir qué queremos vivir, qué queremos crear y qué queremos experimentar. Entonces, pareciera que no nos damos cuenta, pero tenemos una voluntad divina, el poder de la voluntad de elegir, de decidir, de decir qué quiero, o quiero esto, quiero lo otro, es una fuerza divina, es un impulso creativo con el cual, digámoslo así, utilizando la energía del creador, podemos establecer la realidad que querramos vivir. No hay límites en esa realidad. El límite obviamente lo da nuestra propia aceptación de que es posible o no. O sea, si no lo creemos posible, pues ciertamente, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo quiero ser presidente del país y para fines prácticos no todos van a estar en esa conciencia de aceptación. Es decir, la mayoría no se lo cree que sea posible. O alguien dice, yo quiero ser presidente de las Naciones Unidas. O el Papa, por ejemplo, el próximo Papa. Quizás en las condiciones actuales, aunque lo quieras y aunque tengas muchos deseos de obtenerlo o de lograrlo, no se da. Pero yo les aseguro que si la voluntad está empecinada, está concentrada la energía de la atención en ese objetivo, como para nosotros no existe el tiempo ni el espacio, o sea, realmente eso puede cuajar en una encarnación futura, por ejemplo. Inclusive se puede dar un proceso de recrearlo, ¿no? En las esferas espirituales, por ejemplo. Entonces, la voluntad del hombre es el todo poder, es la todo decisión, el que establece la orden de qué quieres crear y qué quieres vivir. Y entonces, por eso se da que hay personas, por ejemplo, que son cardenales, hay personas que son sacerdotes, hay un Messi, ¿cómo se llama? El otro, no recuerdo el nombre ahorita, pero hay personas que están en la guerra, hay personas que dirigen, hay personas que están atendiendo a personas abandonadas,
Hay metafísicos, hay católicos, hay evangélicos, hay cristianos, hay ateos, hay entidades tenebrosas del más alto nivel en negativo y hay entidades sublimes del más alto poder. Entonces, la conciencia, si ustedes se fijan, la voluntad, la conciencia se ha individualizado y la voluntad individual es el todo poder para su propia realidad. O sea, Dios nos ha dado la potestad de vivir el proyecto, el plan, la experiencia, la vivencia que querramos. Obviamente, requiere energía y requiere, digamos, la energía es como ir concentrando esa atención, ese esfuerzo, como se dice, con el alma, con el corazón, con el cuerpo, con el pensamiento, deseo algo intensamente. Y el proceso de las etapas para crear o para precipitar funciona igual para todos, pero es a través de la voluntad como primera energía poderosa, divina, y a través de la visualización, o sea, la imaginación, como podemos empezar a crear o cuajar la energía. Y esto cualquiera lo puede hacer. De hecho, lo hemos hecho hasta el momento presente. Entonces es importante, por ejemplo, ¿qué pasa? Que la mayoría, por ejemplo, no lo cree que sea posible. Ah, yo quiero tener, no sé, una casa de 5 pisos, o quiero tener un barco, por ejemplo, o quiero irme a un viaje alrededor del mundo, y para la mayoría de las personas piensan que no es posible. Pero precisamente por eso, su voluntad no está poniendo las fichas en ese objetivo, en ese esfuerzo que conlleva concentrar la energía. Pero les aseguro que cualquier situación, cualquier experiencia es potestad divina del Padre que tenemos para poder vivir y experimentar. Por eso hemos pasado mil y una experiencias en diferentes roles o papeles. Entonces el hombre tiene la libre voluntad para co-crear con la gran energía, fuerza creativa del universo. Y digo co-crear porque realmente aunque el hombre decide la voluntad, cómo canaliza la energía, con todo y todo estamos co-creando con el Padre. Es decir, usamos la energía del Padre. De hecho, nuestra voluntad es digamos, es un atributo del ser, pero realmente la voluntad a imagen y semejanza de la voluntad del Padre. O sea, no hay de otra, no podemos, no estamos separados del todo. O sea, de hecho estamos unidos aunque no lo veamos. Y como tal, con la voluntad participamos también de otros aspectos, como es el amor y es la inteligencia. Entonces, el triple aspecto del hombre nos hace a imagen y semejanza del Creador, porque tenemos voluntad, libre albedrío, o sea, decisión para crear como nosotros querramos, porque una persona, por ejemplo, crea, no sé, el vivir en estar en un trabajo con un estilo de vida y se queda allí. O sea, ¿por qué no hace otra cosa? Por ejemplo, ¿por qué no le da más valor a su vida? Porque no quiere, porque su voluntad está enfocada en mantener ese estatus. Entonces, nada limita a que el ser pueda trascender y seguir utilizando su voluntad para crear o para vivir experiencias múltiples, por decirlo así. Entonces, la inteligencia es la capacidad de comprender del conocimiento aplicado, el conocimiento verdadero aplicado. Y el amor es la energía con la cual creamos, con la cual manifestamos la realidad que querramos, sea dinero, sea pobreza, sea amor o sea soledad, sea una propiedad gigantesca o sea una casita pequeña de madera. Entonces el amor, por ejemplo, alguien que está tejiendo, crea, por ejemplo, un mantel tejido y ese es su creación. O sea, no demerita su creación por ser pequeña, porque proyecta, lo hace por amor, por ejemplo. También puede hacerlo por dinero y de alguna forma el intermediario, que es el amor al dinero, va a crear una forma para venderse, por ejemplo. Pero el amor está en todo. Hasta Hitler creo que tenía mascotas que la quería, ¿no? Entonces, el amor es lo que, digamos, con la voluntad y el amor con la inteligencia son atributos de la divinidad. Y tenemos esos atributos. Por eso decimos somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Entonces lo que estamos haciendo propiamente es con inteligencia conocer cómo vivir, con la voluntad alinear nuestra voluntad a la voluntad divina y con amor desarrollar más amor para ser un sol como el Padre a imagen y semejanza.
quizás un sol pequeño, pero siendo un sol. Entonces es con la voluntad, de hecho, de los tres atributos con la cual el hombre peca, por llamarlo de alguna forma. Ustedes saben que pecar realmente es no acertar al blanco. Y de hecho es con la voluntad con la cual el hombre creó la dualidad, creó este mundo dual. De hecho, podrán decir que este mundo ya estaba, pero nosotros caímos aquí. O sea, si no hubiéramos cometido ese desliz de utilizar la voluntad separados de la fuente, no hubiéramos caído en una encarnación como esta, con estas limitaciones. Entonces, con la voluntad es con la cual el hombre peca o acierta al blanco, y de alguna forma con la voluntad el hombre se separa de la fuente. Hay un libro que me recordó ahorita se llama, ¿cómo se llama ese libro? Bueno, ahorita lo recuerdo, donde dice que en el primer momento en que el hombre vibró en una frecuencia diferente a su propia divinidad, o sea, aceptó algo diferente a lo perfecto, a la luz, al bien, en ese momento se dio la caída del hombre. Se llama Programa Antares, el libro, Programa Antares, y es un libro muy bonito porque narra este caso, que en el momento en que la conciencia eligió el mal o eligió algo diferente a la divinidad, a lo perfecto, en ese momento cayó y en ese momento se prestó para hacer canal de las fuerzas oscuras. Y de ahí nos fuimos y sin querer queriendo, como dice, finalmente incubamos el mal, creamos el mal y vivimos la experiencia de ser portadores del mal, generadores de lo que llaman mal, que es básicamente separarnos de esa fuente. Entonces, con esa voluntad el hombre peca, pero también con esa se salva a sí mismo. Es decir, puede regresar a conectarse con la fuente. Basta, por ejemplo, aceptar la propuesta, el proyecto que se nos da, que el Padre Eterno manda a través del Cristo, a través del bien, a través del amor. Entonces, es la forma en la cual nos reconectamos. Hay muchos seres que encarnaron en la tierra y que desafortunadamente viven resentidos, viven dolidos, viven odiando a sus propios semejantes y han perdido la esperanza, por la razón que sea. Y son entidades muy evolucionadas, muy elevadas en experiencias en otros planos, pero que la prueba fundamental está aquí, está en estar encarnado como un ser humano, separados aparentemente de Dios y olvidados, entre comillas, de Dios, pero lo cierto es que viviendo a lo mejor experiencias que nos parecieran injustas y de alguna forma eso es lo que busca los patrones que controlan parte de este planeta. Los modelos, digamos, hostiles a la divinidad y que también están jugando un papel que son los obsesores, que son los espíritus que siguen engolfados en el mal y de alguna forma son, entre comillas, los contrincantes del modelo original, el modelo del Padre. Pero para fines prácticos también ellos están viviendo esa experiencia de poner, digamos, un tropiezo a sus hermanos. Entonces, lo más importante es, como dicen por ahí, no perder la fe, tener confianza que a través de nuestra voluntad, cuando se entrega al Padre, cuando se acepta al Cristo o al modelo de Jesús, por ejemplo, es la forma en la cual nos redireccionamos hacia el Padre. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra voluntad, aceptamos con nuestra voluntad que ese modelo es válido y hacemos un cambio de la voluntad que iba en declive, usando el mal y viviendo una experiencia que no necesitaríamos ya más vivir, porque somos divinos, somos príncipes del Padre, somos hijos de la luz, y finalmente lo que nos detiene en este espacio, en esta realidad, es esa voluntad que no ha aceptado el rescate, el salvamento que el Padre Eterno manda. Bueno, salvamento en el sentido de la verdad que nos hace libres, reconociendo nuestra propia divinidad y reconociendo el papel que ahorita fungimos aquí, que es rescatarnos a nosotros mismos, haciendo un cambio de voluntad, de elección, por un lado, hacia el bien, hacia el positivo, hacia el amor, hacia la fraternidad, y el otro,
demostrando que eso lo aceptamos. O sea, porque podemos decir que sí queremos, pero no hacemos nada. Y es como si no hubiéramos elegido un cambio. Y la otra es proponer esta propuesta a los demás, válgase. Entonces, con la voluntad del hombre se cae, nos caímos, y es con la misma voluntad que el hombre retorna a su fuente, se salva a sí mismo. Y esto puede usarse a través de la oración, a través de la meditación, inclusive se vale a través de decir Jesús o Cristo es mi Salvador. O sea, yo no tengo nada en contra de esa frase. Lo cierto es de que una vez que lo dices, tiene que haber un cambio de conciencia, una aceptación de los principios que representa el Cristo o Jesús, por ejemplo. Tiene que haber una reforma, una transformación y una evidencia de que finalmente te estás alineando con ese nuevo modelo, que es el modelo correcto, el original. Entonces también aquí nos dice, la voluntad es esa fuerza o esa vibración o esa energía o ese impulso que puede ser compatible o incompatible con la voluntad de esa energía omnicreadora. Omni es totalmente creadora, que también se le puede llamar naturaleza, Dios, energía creativa o como tú quieras llamarle. Alá, Vishnu, Jehová, Yahvé, etcétera. O sea, no importa propiamente el nombre, pero es la energía creativa del cosmos. Y destino es lo que un hombre forja con su voluntad. O sea, la voluntad forja tu destino y el destino es la resultante de tu voluntad, de tu libre elección. Y esto en relación con las fuerzas creativas, es relacionado con Dios mismo. Y dice, ningún impulso, ninguna influencia del tipo que sea, o sea, astrológica, sea numerológica, sea simbólica, sea de fecha de nacimiento, sea de lo que sea, puede ser superior a la voluntad de realizar aquello que tú has determinado alcanzar, lograr. O sea, tú estableces tu meta, tú estableces lo que quieres y solo de ti depende que tú ya no quieras esa meta. Entonces, con este principio, por ejemplo, dice, tenemos el derecho, la potestad de elegir crear lo que querramos crear. De hecho, yo diría que esta Matrix, o sea, esta realidad, es como un juego. Esta realidad donde uno tiene un papel, donde uno crea su casa, su carrera, su familia, sus problemas, sus enfermedades, creamos todo. Es realmente un sistema, una Matrix, digamos, de simulación, dirían holográfica, por decirlo así, donde realmente nuestra conciencia está haciendo el ensayo, está aprendiendo a crear las formas físicas que para fines prácticos son lo menos real que puede existir, porque el plano espiritual es más real, el plano mental y el último es el resultante, que es el plano físico. Pero aquí las formas físicas son perecederas, son como están y no están. Inclusive nosotros estamos y al rato ya no estamos, pero nuestra conciencia sigue, es eterna. Entonces, dice, ningún impulso, ninguna influencia del tipo que sea, o sea, influencias digamos, de impulsos ajenos a nosotros, que pueden ser influencias astrológicas, la numerología, la cartomancia, la simbólica, ninguna predestinación, ninguna lectura de cartas o de lo que sea es superior a la voluntad de realizar aquello que has determinado alcanzar en cualquier dirección, en cualquier campo, sea en lo económico, sea en lo físico, en lo mental o inclusive en lo espiritual. O sea, porque la voluntad del hombre es la decisión que se debe de respetar. Entonces, depende de qué tanto se concentre la voluntad, las energías para cuajar un resultado en lo físico. Eso sería uno. Y qué tanto mantenemos eso o lo dejamos. Por ejemplo, nos pasan cosas que sentimos que no se nos dan. Y eso la mayoría de ustedes tienen experiencia. Hay cosas que aparentemente no se dan. Y no necesariamente es porque no se vayan a dar. Todo tiene un tiempo, tiene un proceso y en el plano físico hay interferencias hasta inconscientes. Entonces, las enseñanzas hablan de que en un momento dado vamos a tener el poder de crear de manera automática, pero esas creaciones, eso se hace en los planos superiores. Por ejemplo, en los planos astrales,
en las esferas astrales, se crea la vestimenta, se crea, las mismas ciudades espirituales fueron creadas con esta facultad, con el poder creativo de la mente y el uso de la energía que está circundándonos, por ejemplo. Entonces, esto en lo físico tiene el mismo principio, pero opera de diferente tiempo, en diferentes, digamos, manifestación o forma de manifestarse. Algo en el interior del yo es creativo. Si ustedes ven, estamos creando cosas diferentes o creando casi siempre lo mismo. El hábito, el estilo de vida que tenemos, la rutina, la repetimos como disco rayado casi siempre y de alguna forma la energía se sigue coagulando, se sigue depositando ahí, pero estamos creando ese día, estamos creando esa realidad. Entonces, ¿cómo creamos? ¿Quién lo crea? Nuestra propia divinidad, nuestra propia naturaleza y esencia creativa, porque somos creativos, somos energías creativas, inteligencias creativas. Y se le ha dado a cada alma el derecho de escoger cualquier ambiente, cualquier circunstancia, cualquier experiencia del tipo que sea. Entonces, por eso también inclusive estamos reencarnando una y otra vez, porque como queremos ahora vivir otra experiencia, queremos experimentar tal cosa que a lo mejor no hemos experimentado, entonces venimos a la tierra una y otra vez. Entonces llegará un momento en que ya nos cansemos de experimentar las circunstancias o experiencias o simplemente ya hayamos aprendido, ya estemos satisfechos de haber vivido las experiencias diferentes en la Tierra, hayamos aprendido que esto simplemente fue un proceso de ensayo, de aprendizaje de la maestría creativa y que ya hayamos aprendido a manifestar solo el bien, solo el amor, solo la unidad. Y en ese momento ya podemos trascender esta realidad. Cuando ya superamos las lecciones, cuando ya pagamos nuestras deudas, cuando ya compensamos lo que tendríamos que compensar y ya aprendimos la lección fundamental, que es el amor, que es finalmente la lección que el maestro nos dejó. Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Digo, está el otro tema, pero quisiera que no saliéramos del objetivo, que es sintonizar con el tema y tratar de vivirlo, de concientizarlo y sobre todo de darnos idea de cómo puedo utilizar esta información, este material. Entonces, hicimos un repaso del amor como el fundamento último de nuestra experiencia humana y más allá. Y de hecho el amor no es el fundamento último de nuestra experiencia humana solamente. El amor es el fundamento último de nuestro ser, aún en los planos de perfección. Solo que el amor se hace más grande o tenemos más capacidad creativa, se crean soles, planetas, galaxias, civilizaciones con la sabiduría que nos dio la experiencia y con la voluntad enfocada a la voluntad, a hacer la voluntad del Padre. O sea, nos convertimos en dioses por merecimiento junto con el Padre. Somos co-creadores con el Padre. Somos ya adultos, hijos del Padre, que asumimos la responsabilidad que el Padre nos delega para crear en mayor nivel. Pero finalmente el amor es el fin último es la clave, tanto en esta encarnación como en las que seguirán, en las diferentes experiencias, en las diferentes etapas de nuestra evolución que falte. Y hablamos de la voluntad, que es el atributo por excelencia. Con la voluntad podemos bajar y caer hasta lo más abyecto, en lo más bajo, pero podemos remontar y podemos trascender y ascender. Esta vida puede ser una vida maravillosa, esta experiencia, si aprendemos a canalizar adecuadamente la voluntad. Esa sería como mi conclusión personal en este sentido. Entonces vamos a hacer un pequeño espacio y como este material ya lo tienen, yo simplemente hago una pequeña explicación, ahondo un poco más, un poquito más, una reflexión, pero me voy en esta sintonía porque considero que ya lo han digerido lo suficiente y ahora es como el cierre, ¿no? Entonces vamos a comentar, si es que hay algún comentario, alguna pregunta, alguna participación. Muy bien. Por favor, ¿cómo ven?
¿Cómo ven esta teoría? ¿Sí, sí, sí, sí les hace sentido o, o no? Y la idea es ponerlo, porque es un modelo, el modelo keynesiano. Cuando uno acepta un modelo, digámoslo así, por la experiencia o si no lo acepta, uno debería ponerlo a prueba. Por ejemplo, el principio de la gravedad. Nadie duda de la gravedad. ¿Por qué? Porque estamos atados a la Tierra, estamos sujetos, digámoslo así, las cosas no se caen en el espacio, en el vacío, porque confiamos en esa ley de la gravedad. Entonces, este modelo keynesiano se fundamenta en verdades muy importantes y el modelo, una vez que lo adoptamos, pues la idea es ser congruentes con ese modelo, tratar de interpretarlo y bajarlo a nuestra experiencia. Entonces, cuando ya nos entendemos con un modelo, que es un modelo unificado para todos, ya podemos platicar, podemos compartir, podemos ayudarnos, ¿no? Para ver de qué manera puedo hacerlo más práctico, más funcional y más operativo para mi vida. Muy bien. Javier, por favor, adelante. Sí, buenas noches. David, dos cosas. Sí. Volví a ver esa película de este amigo que se llama Más allá de la luz, la película del francés, Mm, que dice que tenemos células dormidas tanto en el cerebro como en el corazón y que a través de la meditación las podemos despertar y despertando esas células, que esas células despiertan con el amor, a través del amor. Y que de otra manera pues no es posible. Y que ya despertándolas, entonces que nos hacemos muy capaces para crear. Nada más que está lo contrario también, de que, de que cuando hablamos de karmas, normalmente es energía negativa la que generamos y sí generamos enfermedades bien graves, bien feas. Entonces ahí cómo está esa situación, cómo se balancea o cómo se puede entender que también con odio o con rencor o con malos pensamientos, de todos sí generamos cosas, pero pues malas se da. Entonces, pareciera pues que en esa película como que dice, es que nada más con el amor puede uno crear. Entonces, ahí ya como que no lo entiendo muy bien, ¿verdad? ¿No me podrías explicar algo de eso así? bueno, podemos decir que con el amor podemos crear perfección. Con el amor podemos crear a imagen y semejanza del Creador, del Padre, que es amor. O sea, cuando creamos, o sea, la energía, recuerda una cosa, podemos crear y creamos con la energía, con la esencia que es espiritual, digamos que es la energía del cosmos, por no decir del Padre, porque esa energía es neutra. Esa energía es propende hacia el bien, pero esa energía obedece al mandato de una mente, de un comando. Y el comando es la mente. La mente es como la computadora que extrae la energía del éter, la energía circundante, y la coagula o la cuaja, dándole una forma, dándole una vibración particular a esa energía espiritual. Entonces, ciertamente, con el amor creamos a imagen y semejanza del Creador. O sea, sintonizamos con la voluntad divina, porque el amor no puede crear algo diferente a sí misma, pero realmente creamos con la mente. Y la parte emocional, la parte del sentimiento, es una faceta de la mente misma. Se le atribuye al corazón, pero realmente es una faceta de la mente. Es como la polaridad, por ejemplo, para la electricidad, polo positivo y negativo, está el pensamiento, la visualización, la imaginación, la idea como concepto, pero la energía mental de la emoción lo cuaja, lo hace, digamos, real, lo hace evidente, por decirlo así. Entonces, sí, con el amor creamos formas sublimes, formas elevadas,
pero realmente la mente. Ahora, aquí podemos entender que, por ejemplo, si no hay amor, hay energía, o sea, la energía, y esa energía la teñimos con un aspecto humano, que es el aspecto que puede ser, por ejemplo, la culpa, la rabia, el odio, la envidia, son energías de alguna forma, digamos, para fines de aprendizaje, como los opuestos al amor mismo. El miedo, por ejemplo. Y realmente podríamos decir como energías, pero realmente son como distorsiones de la energía misma, de la luz. Yo diría que, así, por ejemplo, el miedo, como un ejemplo, es la ausencia del amor. Y, por ejemplo, el odio también es la ausencia del amor. Entonces, se nos ha dado la potestad de elegir cuál es la vibración que queremos sintonizar y crear, con cuál. Entonces, o sea, sí, la energía puede ser, es como el agua y nosotros le inyectamos lodo y esa agua podemos ensuciar para dañar a otra persona que le damos de esa agua, por ejemplo. Por ejemplo, ¿el veneno qué es? O sea, sea un veneno artificial o un veneno de una planta, es energía condensada, calificada con esa función. Aunque el veneno puede ser benéfico en algunos casos, por ejemplo, el veneno de la serpiente nos hace daño y la serpiente lo utiliza como un mecanismo de defensa y de ataque inclusive. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo dual donde hay muchas energías, hay correlaciones unas con otras. En un planeta evolucionado ya no existen serpientes, no existen leones, no existe el mal, porque la vibración es más alta, pero en este planeta está la dualidad. Entonces, nada más haciendo una acotación, un aclaratorio, la energía es neutra, la mente y la voluntad, particularmente del creador, es la que tiñe esa energía, es la que tiñe la energía creativa a través de la mente, mediante la mente. La mente califica la sustancia, la energía, y la coagula con esa forma grotesca, o esa forma negativa, ese veneno, por ejemplo. Entonces, simplemente, o sea, tenemos libertad de crear. Porque si no fuera así, o sea, si todo fuera amor, pues todo sería perfecto, todo estaría bien, no habría enfermedad, no habría sufrimiento. Pero en este plano, como decidimos en algún momento separarnos de la fuente para vivir la experiencia personal de lo que es estar separados de la divinidad, pues aquí nos quedamos y se nos olvidó que era un experimento, que era una prueba, que era como un aprendizaje y nos quedamos en esto. Entonces, el mal tiene eco en nosotros porque nosotros tenemos algo que lo atrae. Entonces, cuando superamos esa etapa, por eso dice, la etapa es superada cuando el amor es lo único que existe. Y una vez logrando esa etapa, ya no hay vuelta para atrás. Ujú. Muchas gracias, David. La respuesta fue contundente y muy amplia. Pues espero Muchas que gracias. gracias a ti por tu comentario, gracias por apoyarnos. A ver, ¿alguien más? Ya veo a José moviendo ahí los dedos y no se deja el micrófono. Ahí está. Fíjate que eso de la mente es cierto, la mente es poderosa, claro, así como es creativa, destructiva, porque yo anteriormente, ahora ya trato de utilizar la llama violeta para las cosas mal pensadas, ¿verdad? Pero antes, no, pues antes yo no sabía esto y me caí con unos zapatos en la escalera y dije, los voy a tirar para que ya no me caiga. Y si no, dije yo, capaz de que me vuelven a tirar esos zapatos. Y ya vi que estaban buenos los zapatos y dije, no, no los tiro, espero que no me tiren, no los tiro, todavía están buenos. Ándale, que no me los puse cuando me caigo otra vez. Y dije yo, sí es cierto, pues la mente es poderosa, porque estuve pensando, no creo que me tiren, sí, no creo que me tiren, pero no transmuté. Y ahí está el detalle, porque no transmuté, que me vuelven a tirar, entonces ya se fueron a la basura. Órale. Interesante el punto de la llama violeta.
Por ejemplo, en metafísica se maneja la llama violeta, la ley del perdón, la transmutación. Y independientemente de que tenga cierta vibración la llama violeta, y de hecho en los planos espirituales, en el mundo, digamos, del espíritu, de los planos de los desencarnados, sé que se utiliza la llama violeta, pero también se usa la llama verde, por ejemplo, o la irradiación con esa vibración. Y yo decía, ¿hasta qué punto puede ser verdad o no un decreto o una manifestación de la llama violeta? La respuesta es que como todo es mente y tenemos el poder de calificar, sea o no sea, por su naturaleza del mismo color que finalmente tiene que tener cada vibración del espectro luminoso, tiene ciertos atributos. Por ejemplo, el amarillo, el rojo, el blanco, el negro, inclusive, que es ausencia del color, tiene su contraparte, o sea, todo tiene sus correlaciones en el plano. Entonces no sería raro, y de hecho yo lo veo como si fuera un espectador, como si no fuera metafísico, de que el verde tiene una vibración que puede ser empática con la salud o relacionada con la salud, por ejemplo, con la verdad. El blanco, por ejemplo, la pureza. Lo negro y lo rojo, no, rojo carmesí o rojo oscuro, como una vibración de pasión, por ejemplo. La pasión desbordada, una pasión negativa, odio, por ejemplo. El negro no se diga. Entonces, podemos considerarlo que así es, pero lo más importante es que nosotros lo creemos. Yo puedo decir, voy a curar con el rayo blanco, por decirlo así, o voy a enviar mi bendición con un color blanco o con un color, no sé, amarillo chillón. Y es la potestad que tengo de recalificar un pensamiento y una intención con la intención con la cual estoy enviando un mensaje a la energía. Y la energía me tiene que obedecer porque soy creador. Y aquí hay un punto importante. ¿Qué es lo que pasa de que funcione o no? Hay muchos factores, pero lo más importante es la confianza en uno mismo, la maestría, la fe en uno mismo, la certeza de que así es. Y sucede muchas veces de que no se nos da la primera, la segunda. ¿Por qué? Porque estamos practicando un proceso de lograr la plena confianza en nosotros mismos, la plena confianza en el poder de Dios, que si somos uno con Él, deberíamos estar en la misma sintonía. O sea, no debería haber duda de que eso es así. Estamos ensayando a ser creadores, maestros conscientes en la materia. En eso estamos. Sí. ¿Sí? Este es un proceso. Entonces, alguien me decía, no, pues es que no voy a usar las medicinas. Pues se puedes usarlas. Cuando le preguntaban a Edgar Cayce, oye, el método de mentalismo de Unity allá en Estados Unidos o la ciencia del Cristo, no sé qué, le decía, si la persona tiene convicción de que eso es así, es factible que use un método metafísico de curación mental. Pero si tiene una hierba, un remedio que le puede ayudar y facilitar la labor, pues hágalo. Y hay gente que no acepta el mentalismo, hay gente que no acepta la fe, hay gente que no acepta eso y están las inyecciones, la cirugía, las pastillas y todo. Porque decía Casey, cualquier método, cualquier medio, cualquier forma es válida y es Dios mismo manifestando el bien a sus hijos. Entonces, cada quien, ¿vale? Dale, Gracias. vale, gracias. ¿Alguien más quiere compartir o comentarnos? Yo, David, Elda, adelante, por es favor. algo corto, que en algún libro leí que un pensamiento que va acompañado de un sentimiento Ujú. más pronto se manifestará. Ahora ahí depende del sentimiento o la cualidad que queremos obtener, pues van a ser los resultados. Sí, sí, es así. Es así. mm, es contundente el mensaje de Casey. La mente crea, la voluntad define tu destino, pero con la mente es creativa por naturaleza. Bien, Patti, adelante, Patti de la Paz. Es que desde hace rato me anda fallando. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? sí, Es que me anda fallando yo creo que el internet. adelante. Oye, pues nada más
un poquito de lo de la fuerza solamente hay una y es el amor. ¿Cómo lo pasas en un poco más de lo que estás diciendo? ¿Cómo lo pasamos? Por la coladera por la que tenga que pasar esa agua. Si la coladera es limpia, pues pasa limpia. Si la coladera es sucia, pero es como el clásico, ¿no? La luz que nos llega, a las casas. Pero aquí el de mi cocina, pues le puse luz cálida, por decir, o blanca. Pero allá le pongo en la escalera la luz cálida, amarilla. Pero la otra, la recámara, la quiero, no sé, la cálida, de fría, el azul. Pero la fuerza es la misma. Lo mismo que estás diciendo, ¿no? Y de la fuerza de ser creadores, un poquito de lo de la medicina, se dice que aquí a veces, ay, oiga, pues es que a la homeopatía no le tengo fe. Más o menos va por ahí porque le digo, si no tienes confianza, no la quieres, es más, hasta si desconfías, yo te pediría que ni esta, no, porque decía un doctor hace muchos años, a veces son tan negativos que hasta una aspirina o bueno, yo por ejemplo, a mí me ponen, le tengo tanta miedo a la anestesia desde unas experiencias que tuve, que me ponen anestesia y no me hacen. Sí, porque ya tengo la idea de que no quiero que me la pongan. Entonces, fíjate, nada más una anestesia verdaderamente para un dentista es fuerte. Sin embargo, no me hacen por el mismo miedo que tengo. O sea, hasta la aspirina, decía el doctor, hasta la aspirina la podemos neutralizar. O sea, del poder que podemos tener nosotros, de mentalismo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. La fuerza es una y es el amor. Así esté el hombre más, pues ahora sí como dicen, más maluco, sigue siendo de Dios, sigue siendo hijo de Dios y el más bueno sigue siendo hijo de Dios, nada más que bueno, uno con la voluntad nos pusimos unos ropajes y nos pusimos otras cosas, pero bueno, esa es mi aportación. Gracias, excelente, Patti. Me recordó un artículo del plano espiritual que se habla un poquito acerca de la medicina y acerca del pensamiento en los procesos de curación. André Luis hace un estudio, bueno, creo que es de Emanuel o de André Luis, donde se narra que existen a nivel subatómico algunas partículas que son receptoras del pensamiento del propio individuo. Y esas partículas son las portadoras, o sea, mandan el mensaje desde el núcleo de la célula hasta el citoplasma y hacen los cambios en cada célula y en cada órgano, en cada tejido, en cada órgano y en el individuo, o sea, como un planeta entero, por decirlo así. Entonces se está descubriendo en los planos espirituales cuál es la interrelación que existe entre el pensamiento creativo o no, o sea, creativo como quiera, en bien o en mal, y las repercusiones que tienen en las células, en todo el cuerpo a nivel físico. Ese artículo o ese estudio, que es un ensayo muy ligero, se los voy a mandar por SEDEC, en la comunidad SEDEC, para que lo entiendan, lo estudien, para aquellos que les llama la atención la parte de cómo interactúa el pensamiento con la parte física. Es muy importante eso que comenta Patti y bueno, ahí se los mandaré para que lo puedan revisar, estudiar. ¿Alguien más quiere comentar o compartir? Y si no, pues esperemos, creo que ya es la hora. El tema está súper, súper fuerte, súper bonito. Vamos a hacer nada más un pequeño repaso, digámoslo así, de lo que viene, o sea, como una vista. Ajá. Fíjense, aquí ya estábamos hablando, digo, yo creo que sí lo vamos a tocar para no dejarlo solito. La mente del hombre tiene poder creativo. O sea, ¿con qué crea el hombre? Con la mente. La realidad que vivimos es una realidad mental, cuajada en lo físico. Entonces el espíritu es la vida, es la energía creativa, es la energía divina, es la esencia de todo. La mente tiene poder creativo, o sea, la mente crea las realidades que sean, y lo físico es solamente el resultado. Esto es una frase que a mi juicio es la frase maestra de Edgar Cayce, en la cual resume todos los procesos que vivimos en el día a día, en todos los órdenes, en el plano mental, espiritual, en el físico. Dentro del marco de las leyes cósmicas, el hombre está dotado de libre voluntad.
O sea, ya sabemos que tenemos libertad. Si éste viola las leyes, se generará sufrimiento. Es la razón por la cual sufrimos, porque hemos violado las leyes o hemos intentado transgredirlas o hemos atacado esas leyes, que las leyes no les pasa nada, y sufrimos el embate o el reflejo. Su voluntad actúa como fuerza propulsora de su destino. O sea, la voluntad del hombre actúa como fuerza que define o propulsa el destino que va a recibir o que va a vivir. Y su mente actúa como el agente director y creativo. Es decir, aquí le puse la vara y punzón. El agente director puede ser como un director de orquesta que usa su varita de dirección, de director, con el cual establece la armonía o establece la forma en la cual la energía se va a direccionar, la música en este caso. Y el punzón viene a ser como el cincel con el cual el artista quita las piedras y forma una escultura. Pero también el punzón es como el que marca, no sé, o sea, hace hueco o hace formas en el cemento, por ejemplo, en la piedra. Entonces nosotros tenemos sufrimiento solo si violamos las leyes universales, que muchas veces no las conocemos y ese es nuestro principal error, por ignorancia y por terquedad, por voluntariedad o por obstinación o por tendencia al mal, tratamos de violar esas leyes y nos generamos sufrimiento. La voluntad es la fuerza propulsora que moldea nuestra realidad y nos lleva a un destino. O sea, es un resultante, una experiencia, un resultado. La mente es la que actúa como la que direcciona, es la directora y también la que crea. Es el director, por ejemplo, y el artífice, el artesano, el que utiliza, el que crea la realidad, el que con el punzón marca la vida misma y crea. Por ello, el primer paso en cualquier programa de autodescubrimiento o de autoconocimiento y de automejoramiento, que es lo que estamos buscando todos, es el formular en forma específica los ideales propios. ¿Por qué? ¿Por qué los ideales? Porque si no hay ideales, o si no hay valores, y si no hay como prioridades, no hay dirección, no hay norte. ¿Para dónde vamos? Si el barco no tiene una brújula que le señale el norte, ¿a dónde va? Entonces, por eso es tan importante los ideales. Y este es el tema que vamos a tocar, cómo conformar los ideales y cómo darles un sentido más práctico, que no se ha entendido muy bien esto de los ideales. El ideal te puede salvar la vida porque te da dirección, te da sentido, te da propósito, te da como la razón de tu existencia, de tu vida misma. Es como tener una misión, como tener algo que te da, prioriza, te da prioridad, le das prioridad a un ideal. Entonces, establecer los ideales, como aquí lo dice, es el primer paso porque los ideales son con los cuales la mente va a direccionarse, la mente se va a dirigir. La mente puede crear, como hasta ahorita hemos creado un montón de cosas, pero porque no tenemos como ese norte o ese eje. Entonces, la mente crea, es un director, y el director necesita un ideal, una política de la empresa, por ejemplo. Entonces, la mente necesita a alguien que la dirija, alguien que le dé norte, alguien que le establezca qué es lo más importante dentro de todo, ¿no? Entonces, y los ideales vienen a cumplir ese papel. Entonces, si una persona quiere descubrirse, quiere conocerse, quiere lograr un mejoramiento y una transformación, es indispensable, es obligatorio, es necesario establecer los propios ideales, ideales de tu vida. Y miren, aquí hay un caso interesante. Albert Einstein estableció que los ideales que han iluminado su vida una y otra vez le han infundido valor para enfrentarse a la vida con ánimo, han sido la bondad, la belleza y la verdad. Él utilizó estos tres elementos como directivos para hacer, para planear, para decidir, para actuar, que fuera bondadoso, que sea bello el conocimiento, la investigación, el descubrimiento, la metodología y también la verdad como un elemento importante. Entonces,
Yo creo que hasta aquí podemos quedarnos. Aquí hay un comentario, déjenme ver. Javier recomienda ver la película Más allá de la luz, que ya lo había comentado, válido. Saquen provecho a todo lo que aquí se pueda recomendar y válido, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a terminar. Creo que ha sido bastante interesante el punto. No sé si alguien más quisiera compartir o comentar. Todo lo crea la mente. No hay nada que pueda brincarse a la mente y ser creado, porque la mente es la varita del director y es el punzón, es el cincel con el cual grabamos en el éter y creamos realidades, creamos formas. Y fíjense, somos tan buenos que creamos lo que tenemos, creamos los miedos, creamos las enfermedades, creamos la repetición de programas inconscientes, porque un programa inconsciente también es de la mente, de la parte mental inconsciente, o sea, no lo tenemos claro, pero ahí está, y está automáticamente creando nuestra realidad. Las personas que no encuentran cómo salir de un ciclo repetitivo, del fatalismo, de que tener una experiencia y repetir. Hay personas que se accidentan cada rato, hay personas que tienen dinero y se les va cada rato, hay personas que tienen 2, 3, 4 parejas y ninguno los quiere o las quiere, pareciera. Hay personas que tienen un vicio y no se lo pueden quitar. Todo, absolutamente todo, es una creación mental. La mente es como el genio de la lámpara. O sea, es la creadora, digamos, es algo extraordinario que tengamos ese poder. ¿Qué nos toca? Investigar cómo creamos, investigar o entender qué es lo que, o sea, qué parte de la mente está creando y quizás sin darme cuenta a nivel consciente. También recuerden que los programas y patrones de la niñez incubaron, de alguna forma, en nuestra mente y nuestra mente lo reprodujo. Y por un sentido de fidelidad inconsciente, seguimos creando una realidad que ya no nos sirve, que fue creada en el pasado, cuando fuimos niños, y quedó tan impresa en la mente inconsciente que finalmente es un programa que seguirá. Decía Saint Germain, seguirá o sea, eternamente hasta que no hagamos conciencia y cambiemos la polaridad, cambiemos la vibración, la inercia de ese movimiento. Y es una ley física. Dice que la ley física, que si una piedra está rodando, va a seguir rodando hasta el infinito por siempre, mientras no haya una fuerza que la retenga. En este caso es la fuerza de gravedad, pero si no seguiría una piedra así en el universo, siguiendo, siguiendo, avanzando, avanzando. Entonces es importante que aprendamos a conocernos. Y la premisa número uno para conocernos es particularmente definir ideales, definir los modelos, definir qué es lo más importante, lo primero, lo segundo, lo tercero. ¿Bajo qué premisas voy a vivir mi vida? ¿Cómo voy a crear mi realidad? ¿Cuál es el valor más fundamental de mi existencia? Es súper importante el tema. ¿Vale? Muy bien. Yo los dejo con este material. Les voy a comentar rápido. El día de hoy los invito para los que quieran. Yo sé que no es la gran mayoría. Vamos a abrir un espacio para aquellos que querían en la parte del servicio. Y vamos a empezar con esto de utilizar la información que tenemos para darnos servicio a nosotros mismos, para intercambiar más experiencias, para poder proponer formas de aplicar estas enseñanzas. Y esto lo vamos a hacer, no los quiero agobiar. El que no quiera, el que no pueda, no hay ningún problema. El jueves a las 8 de la noche vamos a conectarnos, pero este material ya no va a ser compartido. Este material va a ser básicamente a lo sumo grabado en audio y solo las personas interesadas, involucradas en este proyecto, se van a incorporar a este trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente tiene que haber méritos. Entonces, si no hay esfuerzo, no debe de haber, como digámoslo así, tiene que ser un equilibrio. Y en la vida esto es así. La maestría no se alcanza porque quieras. Por ejemplo, la maestría en la vida, la maestría en uno mismo, se alcanza por el esfuerzo que uno mismo hace. Y es la forma en la cual crecemos.
O sea, si no hay esfuerzo, si no hay méritos, la persona no avanza, no crece, se queda pequeña, se queda niña, se queda infantil. Entonces, este jueves vamos a hacer esta reunión, creo yo, cada jueves, donde vamos a empezar a trabajar en la parte del servicio, en la parte como si fuera, digamos, un club de mejoramiento, de intercambio, y sobre todo con mires de servicio. Ya algunos compañeros están haciendo y están avanzando mucho, muy rápido. Ya hay un proyecto para los niños de Veo, ya tengo la idea, ya quedó claro, ya lo compartiré con algunos de ustedes. Ya hay un proyecto para psicología espiritual, donde vamos a trabajar la parte espiritual y la parte psicológica, por llamarle así, que es la función de la mente. Vamos a ver técnicas, digámoslo así, del inconsciente y hacerlo consciente. Técnicas de hipnosis muy sencillas, de autosugestión, y cómo podemos intercambiar todo esto. Son técnicas de sanación, de curación, de mejoramiento, que una vez que las vivamos y las entendamos, las vamos a empezar a compartir en pequeños spots a nivel de la red. Pero el proceso de discernir, de desglosar, de experimentar, de vivirlo, lo vamos a hacer con el grupo que pueda reunirse el jueves a las 8. Entonces, el material, les digo, lo voy a grabar a nivel personal, pero no lo voy a compartir porque es un trabajo interno, es un material interno y ahí sí podemos explayarnos los que quieran. Entonces, los invitamos este jueves a las 8 y se pueden conectar los que quieran, sobre todo los que quieren colaborar y quieren servir en el grupo, los 4 grupos que habíamos definido, clasificación, pero bueno, eso es muy relativo. Entonces, si alguien quiere compartir o comentar, ahorita aquí voy a cerrar la sesión con esta invitación. Me quedo con ustedes. Voy a cerrar la sesión para el grupo de YouTube y les agradezco el que sigan con nosotros, nos acompañen y si este material les interesa, les gustó, hagan favor de compartirlo para llevar la verdad a aquellos que lo necesitan. Gracias y buenas noches.